Estructurando Ideas, el podcast que da forma a los conceptos que construyen el futuro. Muy buenas tardes, colegas. Bienvenidos a este podcast número 6 de Estructurando Ideas. El día de hoy tenemos aquí al ingeniero Javier Lizárraga, gerente de proyectos de Montalvo Desarrolladores. Darle la bienvenida, estimado ingeniero, agradecerle por su tiempo para dedicarle a este podcast. Muchísimas gracias, ingeniero Yasmani Amas. Muchas gracias a usted y a su institución por generar este espacio y por esta invitación. Gracias, estimado ingeniero. Ahora, para entrar en lo que es el tema del desarrollo inmobiliario, entraremos a lo que es la primera consulta. ¿Cómo empezó su camino en el desarrollo inmobiliario como ingeniero civil? Claro. Bueno, yo ya hace cerca de 15 años ya estaba terminando lo que es la universidad, ya estaba elaborando mi tesis de grado para titularme como licenciado en ingeniería civil. Y bueno, en aquel momento, mientras ya estábamos en el final de la carrera, ya no teníamos muchas materias, estábamos más empapados en el tema de generar este documento. Entonces, en aquel momento ya por un contacto me llamaron de una empresa y me ofrecieron trabajar en la supervisión de la construcción de un edificio aquí en Tarija. Era un edificio de 6 o 7 plantas, tal vez tenía unos 20 o 30 departamentos. Entonces fue como que una premonición, ¿no? Incluso antes de ser ingeniero civil, ya me pidieron que vaya. Yo estaba como ayudante prácticamente del ingeniero que era el propietario, era un ingeniero el propietario, y él requería una ayuda, ¿no? Para supervisar, para las planillas, para controlar la llegada, salida de materiales, controlar la fidelidad de la obra con los planos, todo lo que involucra, ¿no? Una primera supervisión, y bueno, fue ahí donde ya empecé a conocer lo que no se veía muchas cosas en la universidad, que todo proyecto involucra un conjunto de especialidades, ¿no? Entonces fue la primera vez ahí que yo conocí lo que era coordinar con los diseños hidrosanitarios, coordinar con el estudio de suelos, con el laboratorio de suelos, coordinar con el ingeniero eléctrico, una serie de planos y todo lo que ya es hacer el control de obra. Obviamente en aquel momento era todo nuevo, ¿no? Entonces fue ya hace más de 15 años, incluso antes de titularme. ¿Qué lo motivó a pasar del ejercicio tradicional de la ingeniería al desarrollo inmobiliario? ¿Qué es lo que más le ha traído más de dedicarse al desarrollo inmobiliario? No fue una decisión consciente, digámoslo así, sino que fue un camino que se fue abriendo solo. De trabajar, como les decía, ¿no? En este primer proyecto, luego ya terminé mi carrera, ya titulado, estaba considerando tal vez opciones como a todos les debe pasar, ¿no? Que tal vez me voy a viajar para trabajar en otra parte, y no me dieron mucho tiempo en realidad para considerarlo, y me habló una familiar mía para que le ayude en el desarrollo de un proyecto de una urbanización. La particularidad de esta urbanización es que no iba a ser solamente, como se ve, un plano aprobado y venta en loteamiento, sino que se iba a tratar de un diseño prácticamente integral. ¿Qué quiere decir? Que se tenía que diseñar y ejecutar alcantarillado sanitario para la urbanización, se tenía que diseñar y ejecutar la parte de instalación de gas, el tendido de la matriz por todas las calles. Había que diseñar y ejecutar también el tendido eléctrico trifásico con transformador para la zona. Había que diseñar y ejecutar también la parte del pavimento. Entonces habían varias especialidades, y una vez más fue empaparse mucho de eso, y mientras en paralelo también se iba construyendo, hemos construido unas 3 viviendas, mientras se desarrollaban aquellos proyectos también, ¿no? Paralelos, la idea siempre era llegar hasta el pavimento y vender la urbanización así bonita, terminada, para que el comprador, para el cliente, el futuro propietario tenga todas las comodidades ya de ese inicio, ¿no? Más o menos el negocio que se maneja en Santa Cruz, ¿no? Claro, claro. Así, solo que bueno, en este caso,
como en Tarija no tenemos desarrollada la normativa, había la intención, pero no se pudo hacer una urbanización cerrada, como un condominio, ¿no? Como esos grandes que hay en Santa Cruz. En este caso eran 30, 40 terrenos, digamos, pero no había ni siquiera por decir que no había voluntad, porque hubo charlas con las autoridades en aquel momento, solo que no existía un desarrollo normativo, no existían antecedentes y bueno, todo aquello, el poder generarlo tal vez se iba a lograr, pero en un plazo bastante largo. ¿Qué aspectos técnicos considera más importantes al momento de planificar un desarrollo inmobiliario? Hay que considerar, en una primera etapa, siempre un proyecto nace con lo que nosotros en nuestra empresa le llamamos factibilidad. Entonces, en factibilidad uno tiene que estudiar las características del terreno, su zona, sus dimensiones, la normativa municipal. Tiene que estudiar, obviamente, si estamos hablando de un desarrollo inmobiliario con perspectiva comercial, uno tiene que tomar muy en cuenta el aspecto comercial, es decir, en esta zona que es apropiado. La gente busca comercios, consultorios, restaurantes, si es que se va a tomar en cuenta. La gente busca departamentos de un dormitorio, de 2 dormitorios, 3 dormitorios, tipo monoambiente. ¿Hay alguna característica en especial a tener en cuenta? Hay que tomar en cuenta, además, digamos que el nivel socioeconómico de una zona, por ejemplo, ¿no? Si es una zona que tiene casas bonitas, o donde vive gente, o por decirte, un estrato social con cierto estándar, por decirte, en tipo de residencias en cierta zona, entonces hay que tratar también de adaptarlo al proyecto para que no sea un lunar dentro de otro estrato diferente. Y bueno, hay que considerar también muchos temas, además un tema muy importante que es cómo va a arrancar un proyecto, es decir, para empezar a movilizar una obra necesita unos recursos. Entonces, dependerá mucho del proyecto, de los contactos, del movimiento comercial que tenga una empresa o un desarrollador para poder generar un primer ingreso económico o, caso contrario, si es que no lo tiene, tendría que hacer un aporte propio, ¿no? Para poder movilizar, en primer lugar, los diseños, los permisos, hasta poner una valla publicitaria ya es un costo, ¿verdad? Inversión. Desde su experiencia, ¿qué errores técnicos o de planificación se cometen con frecuencia en estos proyectos inmobiliarios que usted ha visto? Errores, muchas veces, a muchos les ha pasado, también es un tema ya no solamente de desarrollo inmobiliario, sino ya prácticamente del rubro de la construcción, que a veces la falta de experiencia genera que a veces uno no tome las precauciones necesarias en diversos ámbitos. Por ejemplo, digamos una hipótesis que hubiera un desarrollador nuevo que está generando un nuevo proyecto, que está lanzando su proyecto, su desarrollo, y no ha tomado en cuenta tal vez modelos de contrato con los clientes inicialmente, o modelos de contrato con los proveedores, o tal vez no ha tomado en cuenta una especificación técnica para determinado ítem, que a veces hay ítems que son súper delicados. Y no solo delicados en la buena ejecución, sino que en el buen desarrollo, en el buen cómo. Porque no es lo mismo que te traigan, por decirte, puertas de madera en una buena carpintería, que te las traigan en un periodo determinado, a que te las traigan un mes después o que te las traigan de a poco. Entonces todos esos seguimientos son una gerencia, un desarrollo que se tiene que aprender. A veces en el camino, obviamente mejor si es con experiencia ajena, mejor si es que uno puede aprenderlo antes o tener esa experiencia a través de profesores, de cursos de gerencia. Uno ya tal vez ya puede anticiparse a los problemas,
Otro tema que también no se toma mucho en cuenta es la gestión de riesgos. Y riesgos no solamente es una caída de objeto o un accidente en obra, sino que hasta un riesgo puede ser el llevarse mal con un vecino. Porque en una obra, en especial, por ejemplo, en nuestro caso, que ya somos una empresa más reconocida ya en el ámbito tarijeño, entonces, en nuestro caso es importante tener una buena relación con la vecindad, ser pulcros, digamos, no tener la cera sucia. ¿Por qué? Porque uno necesita que el vecino, que el transeúnte sea amistoso con una empresa, porque es distinto a que pase el vecino y que para cada cosita esté llamando, denunciando, haciendo problemas, generando mala reputación al constructor, a que el vecino te llame y te diga: oiga, señor ingeniero, disculpe, pero recomendarle que los maestros tengan cuidado con estito, digamos. Entonces uno más bien se anticipa, lo toma en cuenta y previene mayores riesgos. Otro riesgo importante es que les pasa, y les ha pasado a algunos colegas experimentados míos, que incluso les ha pasado que les vienen las inspecciones del Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque uno está acostumbrado a manejar los rubros de ingenierías, de diseños, llegar a las aprobaciones, pero pasa que en la alcaldía, en el municipio, uno obtiene el permiso y no hay una instancia que te diga: para empezar a construir también tienes que tener un permiso, por decirte, del ministerio. Entonces, cuando viene el ministerio viene cuando uno ya está con la obra avanzada, con muchos ítems, con mucho avance, con cosas desarrolladas. Y bueno, viene el ministerio y te exige también una serie de estudios, de permisos, requisitos, capacitaciones al personal, que tus contratos cumplan ciertos requisitos, y todo esto genera un costo que muchas veces no está previsto en un proyecto. Y esos son detalles que no ve la gente, ¿no? O que no ven los de afuera, ¿no? O sea, todo ese esfuerzo, todas esas previsiones, esos riesgos, eso que va al ministerio, hay mucha gente que desconoce, ¿no? O sea, no se ve realmente el esfuerzo que hay detrás de lo que implica realizar un desarrollo inmobiliario. Y no solo la gente, sino nuestras autoridades también, ¿no? Es harto trabajo, es mucho gasto, y también es mucha burocracia la que tiene que pasar uno, ¿no?, para realizar estos proyectos. Y como les decía, es como el ministerio viene, hace su visita y hay que subsanar. Te hacen una lista pues con 30, 40, 50 observaciones. Y no sé, tienes una semana, 2 semanas para llevar así un folder de 20 centímetros de alto donde se subsanan todas las observaciones. Y no es así nomás. Todo esto, o sea, cada una de lo que uno va presentando, de lo que uno va subsanando, no es solamente presentar un papel, sino que es generar una actividad en obra con la gente, o una capacitación, o una dotación, o una previsión, o señalizar, y todo esto que genera un gasto. Y bueno, normalmente esto no les pasa mucho a las obras particulares. Por decirte, si un vecino está construyendo su casa de 2, 3 pisos, es como que el ministerio escoge, ¿no? A ver, no es un particular, no lo vamos a molestar, pero ya ve, esto es un condominio, es un desarrollo. Aquí sí, ¿no? Sí. Aquí sí entramos. No se mide con la misma vara Así es, a todos, pasa. como generalmente pasa, ¿no? Es normal casi. Por lo menos yo no sé de un vecino que esté construyendo una casa de 2, 3 pisos y que venga al ministerio a revisar cómo está el contrato del contratista, ¿no? Claro. No, yo tampoco nunca he visto y no creo verlo. ¿Cómo ve actualmente el mercado de los desarrollos inmobiliarios en la ciudad de Tarija? El mercado está complicado. No les diría que está mal, no le diría que es una época baja, porque hay movimiento, hay gente que tiene ingresos, que tiene ahorros, que desea invertir en bienes inmuebles, que todos sabemos que es una inversión muy buena, es una opción muy interesante para conservar, para
adquirir un activo que genere ingresos a las personas, ya sea a través de alquileres o a través de una venta con plusvalía, ¿no ve? Pero también ahora, en este momento, por el tema, yo diría más que nada por el tema del dólar y por el tema de los intereses bancarios. Entonces, en este momento, los intereses bancarios, que es una de las opciones que siempre nosotros y nuestros colegas desarrolladores también aquí, tanto en Tarija como en toda Bolivia, siempre nos apoyábamos mucho en las ventas con financiamiento bancario para el cliente. Pero en este caso está más difícil para las personas el poder acceder a un crédito. Han subido las tasas y, si no me equivoco, hay algunos bancos que no están dando o que están pidiendo o que están cubriendo menos porcentaje del global. Antes había incluso que te cubrían hasta el 100%. Hasta eso se llegaba antes, pero lo normal era 20% y en este momento se considera más o menos un promedio de 50%. Entonces ya la vara está más alta, ¿no? para un comprador promedio. Pero aún así hay gente que ha pasado mucho por el tema del dólar, ¿no? Hay gente que tiene dinero en dólares o hay tarijeños, bolivianos que viven en el exterior, que ganan en moneda extranjera. Entonces, como el dólar paralelo está más alto, ellos pueden enviar remesas y les sale más económico de lo normal, de lo que les saldría antes, digamos, del tema del dólar. Antes que suba. Les saldría, no sé, si un departamento antes les costaba $50,000 y aquí era el mismo dólar que allá, entonces ahora aquí el departamento sale $60,000, por decir, pero en dólar paralelo a ellos les sale 40. Claro, ¿No? así es la relación. ¿Qué tipo de proyectos tienen mayor demanda aquí en Tarija? ¿Vivienda, edificios, urbanizaciones, uso mixto? El tema de la vivienda, hay mucha gente que busca, pero es un mercado un poquitito más alto, ¿no? Porque una vivienda siempre va a ser un poco más costosa que un departamento. Y pese a que sea más costosa, difícilmente va a ser cerca de lo que sería el centro, ¿no? de Tarija. Entonces, hay una buena demanda, hay mucha gente que busca departamentos en el centro de la ciudad. Nosotros específicamente como Montalvo Desarrolladores, es un nicho al que nos hemos dedicado y bueno, con la experiencia ya hemos logrado como que tener un estándar de edificios, un estándar de departamentos, un estándar de áreas comunes, de funcionamiento, de convivencia, digámoslo así. En cambio, hay otros proyectos que pueden ser más ambiciosos, pero es difícil tomando en cuenta la normativa, la economía, la disponibilidad incluso de los espacios. Hacer un proyecto con características de alta gama, digamos, un condominio con una gran piscina, con muchos salones, con muchas amenidades, pero hay un par de proyectos, ¿no? que como que se animan, pero yo diría que la mayor demanda es para, digamos, si hablamos de cantidades, ¿no? En cantidades brutas, yo creo que se mueven más departamentos que viviendas. Creo que, y es normal también por lo que les decía, ¿no? Que una vivienda es más costosa, sí o sí, un departamento es pequeño y pese a que sean en los terrenos caros aquí en el centro y al momento de que ya se hace propiedad horizontal, entonces ese costo ya se acolchona bastante. Bueno, colegas, con eso terminaríamos nuestro primer bloque. Estructurando Ideas, el podcast que da forma a los conceptos que construyen el futuro. Bueno, ingeniero, ahora comenzando con el bloque 2, ¿qué nuevas tendencias están cambiando en el desarrollo inmobiliario en Bolivia? Buena pregunta. Bueno, ya hace bastantes años, yo diría, no sé si sería algo nuevo, pero yo creo que ahora ya está más establecido algo que antes no se veía mucho, sobre todo en Tarija, el tema del monoambiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo nuevo que yo diría? Es que se ha afianzado prácticamente, ya se ha hecho cotidiano
conocimiento de todos y de uso prácticamente generalizado. Lamentablemente, a pesar del sector hotelero, el tema de los alquileres Airbnb. tipo Airbnb, los alquileres temporales que se llaman, ¿no? Entonces, este tipo de unidad entonces, genera un nuevo cliente, que sería el que invierte para lograr adquirir un departamento, equiparlo y hacer funcionar, ¿no? Que es una maquinita de alquilar. Porque en Equipetrol la mayoría de los nuevos edificios son puros monoambientes, ¿no? Santa Cruz. Claro, hay una empresa en Santa Cruz que se dedicaba, no sé si sigue haciéndolo tal cual ahora, pero hasta hace pocos años se dedicaba a hacer edificios 100% de monoambientes. Eso aquí en Tarija, nosotros debemos ser la única empresa que hemos hecho. Un edificio pequeñito, pero era 100% de puro monoambientes. Lo sorprendente es que en este caso que lo hemos hecho como era ya hace algunos añitos y como les decía, todavía no estaba como en los últimos 5 años, digamos. Aquí en Tarija recién yo creo que se terminó de asentar este tema del Airbnb. Nosotros lo hemos debido hacer hace algo de 8 o 10 años. Bueno, hemos hecho de puro monoambientes y ha salido bien, ha tenido buena aceptación en el mercado y lo que me sorprende a mí en este momento es ver, ahorita que lo considero, es que en ese edificio ninguno es alquilado en Airbnb, en realidad todos lo ocupan, ¿no? Pese a que son monoambientes y bueno, ya de aquel tiempo a esta parte, prácticamente los más chiquititos, la mayoría sí los usan para alquilar para Airbnb. Dentro de lo que son las nuevas tecnologías, lo que es el modelado BIM, prefabricación y lo que es inteligencia artificial, ¿tú crees que ha dado un paso importante en lo que es el tema del sector del desarrollo inmobiliario? Sí, bastante. En nuestro caso, lo que estamos aplicando, todavía no hasta el punto que yo pienso que vamos a llegar, porque es un tema que ya deben ser unos 3 proyectos que ya lo estamos avanzando, desarrollando. Ahorita estamos en un buen punto ya, es en el tema del BIM, porque estamos prácticamente ya, no hacemos muchos cómputos métricos como se hacía la vieja usanza. Y por suerte ya, yo he tenido la particularidad de que no sé si el gusto o el disgusto de trabajar en obras públicas. Entonces yo me he desenvuelto siempre en proyectos privados, entonces yo siempre tenía una forma práctica, digamos, de hacerlo mediante programas gráficos como el AutoCAD, de hacerlo rápido los cómputos métricos a nuestro propio formato, a nuestra propia necesidad. Pero todo eso ya trabajando en conjunto con mis colegas en la oficina, como les decía, en estos últimos proyectos se ha desarrollado ya más en detalle el tema del BIM y ya no es tan necesario. Obviamente que al principio hacíamos al mismo tiempo, ¿no? Un cómputo en Revit, un cómputo aparte a mano, con ayuda de AutoCAD y todo esto, pero ya hemos llegado a un punto que ya la diferencia es a veces un segundo decimal. A veces decía, ya llega a un buen punto y incluso el Revit es ya más confiable, ¿no? Porque ya te discrimina, por ejemplo, un paso de un muro por debajo de una viga te lo corta 30 centímetros, ¿no? O también te discrimina lo que todos aprendemos, ¿no? Cuando las primeras charlas BIM, hay que prevenir los clashes, ¿no? Los errores. Entonces ya estamos prevenidos donde va a haber un problema de un cruce de una tubería con una vigueta o con un cable, hay que tener cuidado con el gas, todo eso ya está bien digerido, ¿no? Entonces es una buena ayuda. Y otra buena ayuda es también la inteligencia artificial, sobre todo en la parte ya de, digámoslo así, de arquitectura, de presentaciones, tal vez de trabajo más de oficina, ¿no? Como, no tanto del proyecto mismo, sino de documentación. Ayuda bastante. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta un desarrollador inmobiliario en Tarija? Wow, hay muchos desafíos. Primero es el tema de, como les decíamos, ¿no? ¿Cómo empieza un proyecto? Uno tiene que empezar en la factibilidad. En la factibilidad, ¿qué es lo primero que tienes que analizar? Es el sitio. El proyecto tiene que ubicarse en un predio, en un terreno. Entonces, lo primero que tienes que saber es qué se puede hacer y qué no se puede hacer.
Entonces todos los que hemos ido alguna vez a hacer trámites en la DGOT o en nuestro caso, como les mencionaba, que trabajamos bastante en el centro o casi centro de la ciudad, entra también mucho la oficina de patrimonio. Entonces, la verdad, los trabajos más difíciles de arrancar, de concebir, de asegurar, digamos, para ya sea propios o ya sea para un cliente, para un tercer cliente, es difícil analizar y tener por seguridad esto es lo que se puede hacer en este proyecto, ¿no? Saber los niveles, la ocupación, la fachada, porque también hay distintas normativas. Hay normativas, desconozco cómo se llama, pero hay ahí como un librito, ¿no? de uso de suelo, si no me equivoco, y hay otra normativa que es el tema de la construcción en altura. Además hay que tener en cuenta el cono de aproximación, los límites de altura que te da la Dirección de Aeronáutica. Entonces, en una primera instancia, el primer reto es poder determinar bien el uso que se le puede dar a un terreno. En segunda instancia, en este momento, sobre todo, antes no era tanto, pero ahorita hay mucha incertidumbre en los costos de una obra. Se imaginarán, bueno, yo creo que todos los ingenieros o los que trabajan en licitaciones públicas tienen un problema, creo, capaz que más grave que el nuestro en los privados, de que tienes que ponerle un presupuesto a este proyecto y es un presupuesto que no sabes si va a durar, porque vos tienes que ejecutarlo en un transcurso de 1 año, 2 años, 3 años, y los precios que estás colocando son de ahora, pero no van a ser los mismos en 2 meses, ni en 6 meses, y mucho menos en 1 año. Entonces, en nuestro caso nos pasa eso. También tenemos que estar todos los meses corrigiendo, averiguando precios. Es un problema también porque si tenemos que actualizar precios, entonces también es como que una desconexión con el cliente, porque puede haber un cliente que ahorita está averiguando y que ya el mes que viene se anima y ya no le va a dar. Y bueno, después está el tema, como les decía, ¿no? De que ya eso se puede, pero ya mitigar con la experiencia, el problema que hay en cualquier construcción, el poder manejar a la gente, el poder ejecutar todos los ítems con calidad y además con un buen manejo de los procesos. Es difícil controlar la calidad, pero no solamente la calidad final, sino también la calidad del proceso que ejecuta cada uno de los contratistas o incluso los proveedores, hasta el detalle, ¿no? de las marcas, de lo que uno va a utilizar. Hay que conocer, es una curva de aprendizaje bastante amplia, ¿no? Porque ahora hay infinidad de marcas, ¿no? De claro, calidades, de todo. Sí, llegan muchas cosas nuevas y además aparecen pues hasta ítems nuevos, ¿no? que uno no conocía, pero lo que la tecnología va avanzando. Así es. ¿Qué tan complejo es el proceso de los permisos y normativas en la DOT? La DGOT. Uy, es complejo, es complejo. No es por la mala voluntad de los funcionarios, sino porque hay una normativa que no está planteada de la manera más eficiente. Y además que en muchos casos, sobre todo en el centro, en el área que se llama patrimonial y de transición, o monumental y de transición, si no me equivoco, es casi misión imposible ejecutar un proyecto porque, bueno, uno va a una oficina, luego tienes que ir a la otra, tienes que volver a la otra con el primer permiso. Hay una normativa, un estudio patrimonial que se ha realizado, no sé si hace 15 o hace 20 años. Entonces, cuando seguramente ustedes también aquí en esta institución, en el colegio de ingenieros, en la sociedad de ingenieros, se han debido involucrar en estos temas. Y la verdad que la ciudad está normada para tratar de conservar un centro histórico, un centro patrimonial, pero no está bien enfocada en los puntos patrimoniales, sino que prácticamente está abarcando a todos.
Y eso afecta pues al vecino, al propietario, a los proyectistas y finalmente afecta al mercado laboral, a la economía tarijeña. Por darles un ejemplo, puede haber una calle que no está ni siquiera cerca de la plaza, pero por decir, a ver un caso puntual, el Castillo Azul. El Castillo Azul no está cerca de la plaza, no tiene nada histórico a su alrededor, pero si ustedes ahorita van a averiguar qué se puede hacer ahí, van a ver que solo por estar ese punto patrimonial ahí, que obviamente hay que conservarlo, hay que cuidarlo, sería bueno que, como la norma pone reglas, la norma le pone un estándar, digamos, a esa edificación, a esa propiedad que es privada, así como le ponen llave para algunas cosas, pero también se le asignan recursos para poder hacer sus mantenimientos, si es que se lo considera realmente un patrimonio de la ciudad. Ahora, al existir ese patrimonio de la ciudad, si ustedes averiguan, no se puede construir nada en toda la cuadra. Es decir, se puede construir casitas pequeñas de un nivel, de 2 niveles, pero lo que alguna vez me ha dicho un funcionario es que no puede haber nada en la cuadra que le robe el protagonismo al Castillo Azul. Pero yo creo que ese es un problema de concepto y bueno, lastimosamente hay una comisión de patrimonio que está formada por las universidades, está incluida la CIB y creo que ellos emiten un informe que son los que definen, pero definen en base a qué, digamos, a su criterio de ellos, no tienen nada que les diga esto es lo que se tiene que cumplir y esta es la vara con que se tiene que medir a todos. Y porque se ve de que en el área patrimonial, como tú dices, monumental, se aprueban unos edificios y otros no se aprueban, ¿no? Y lastimosamente yo creo que dejarlo eso abierto al criterio de ciertas personas no me parece, ¿no? O sea, tiene que haber un justificativo técnico y debería estar reglamentado eso para poder decir este va porque está de acuerdo a la normativa y este no va porque no va de acuerdo a la normativa y no poner al criterio de 3 o 4 personas. Ahora, como tú bien lo dices, en cierta parte esto hace escapar prácticamente las inversiones de lo que es Tarija, ¿no? Si bien no se pide de que construya al lado del Castillo Azul, hacer una torre de 20 pisos, obviamente que no, pero debería haber algunas flexibilizaciones dentro de lo razonable. Ahora, ellos dicen, tú me indicas de que te indicó un funcionario de que le quite el protagonismo, pero ¿en qué lugar y por qué, digamos? O sea, tiene que haber un porqué, digamos. No es prácticamente la normativa de la alcaldía, yo la veo, no nos explican cuál es el fundamento técnico para ciertas restricciones que se han colocado. Yo creo que las próximas autoridades que entren o si se mantiene la misma deben hacer un análisis bien profundo porque creo que esto nos está perjudicando de sobremanera, ¿no? Así es, al final son permisos que terminan rayando en lo subjetivo. No hay un criterio aplicable y replicable, sino que eso es lo complicado ahorita, ¿no? Que uno tiene que ir y ver proyecto por proyecto, ¿no? Uno no puede predecir, uno no puede replicar un criterio que esté asentado sobre una base comprensible. Otro caso, digamos, bueno, no me ha pasado específicamente a mí. Yo he sido, como decir, un asesor en este proyecto, pero había una señora, una propietaria que hizo diseñar su casa en calles aledañas, digamos, al mercado central, a unas 2, 3 cuadras, cerca de la Cochabamba casi. Y solamente por el hecho de que de la parte de adelante estaba construida con adobe. Ya la parte de la teja se había deteriorado, estaba con calaminas y bueno, ya estaba para demoler prácticamente porque ya se le entraba el agua por el techo, entraba por medio adobe, se le salía por medio muro más abajo, estaba lavado, ¿no? Uno con la mano ya lo podía deshacer el adobe. Pero bueno, ella se hizo un diseño bonito, considerando ceder más acera, que ella tenía un diseño, digamos que, no sé si llamarlo conservador o en un estilo
más o menos clásico. Desconozco el término arquitectónico, pero era algo que estaba bien contextualizado, digamos, con un centro histórico. No era algo que... No quería ser nada que rompía el esquema, descabellado ni disruptivo. Quería ser una casa bonita, pero si no me equivoco, de lo que te comento, ya pasó entre año y año y medio que está en idas y venidas con patrimonio y no tiene permiso de construir la señora. Prácticamente no le están dejando deshacer ese muro de adobe. Y de veras te digo, no es solamente por ser adobe. Yo no considero que sea algo de valor patrimonial o que sea para rescatar el centro de la ciudad. No, para nada, ni siquiera está bien mantenido, está grafiteado. La verdad que es una estética... Da mal aspecto, más bien, en vez de dar un buen aspecto a la ciudad. Sí, que yo pienso que yo se la taparía a un turista, digamos. Más bien, lo que ella quiere hacer es mucho más estético. Y la verdad que es algo que armoniza mucho más con un conjunto de un centro histórico, digámoslo así, pero ni siquiera así. Y ella no quiere construir un edificio en altura, ella quiere hacer una casa de 2 plantas, si no me equivoco. Normal. Bueno, ¿qué responsabilidad tienen los desarrolladores inmobiliarios en el crecimiento ordenado de las ciudades? La responsabilidad es considerar, obviamente, tal cual como lo decíamos, ¿no? Enterarse de la normativa, desarrollar proyectos que tengan, y obviamente como desarrollador, como gerente de esta constructora, lo que uno desea es un proyecto que uno lo siga visitando y que genere buenos comentarios, que el vecino lo valore, que uno genere un espacio mejor de lo que había antes, ¿no? Entonces todo esto va de la manito con la alcaldía. Por eso yo digo, no es que tengamos malos funcionarios ni una mala predisposición, digamos, de la gente que trabaja en la DGOT o en cualquier instancia de la alcaldía, sino que hay reglas poco claras. Entonces la responsabilidad, digamos, que sentimos nosotros como empresa es de generar proyectos que con el tiempo permanezcan en un valor estético, en un valor comercial, digamos, para el cliente que lo adquiere. Uno necesita que ese cliente aquí en 5 años diga: qué buena inversión que he realizado, lo volvería a realizar con esta empresa. Uno quiere que el vecino diga: qué bien que esta empresa ha venido a mi barrio y ha hecho un proyecto, ahora la cuadra está más iluminada, más bonita y se mueve más el comercio, digamos. Si es que viene un consultorio, un comercio, una oficina de algo, se genera cierto movimiento. Incluso otra responsabilidad que nosotros tomamos como empresa y que la vemos a largo plazo para que los proyectos sean durables en el tema de la convivencia. Y esto afecta al edificio porque si tienes una buena convivencia, si tienes un buen reglamento, si los vecinos pagan sus expensas, el edificio tiene un buen mantenimiento, hay una buena relación entre vecinos, el próximo cliente digamos, si un vecino desea vender su propiedad, su departamento o su comercio, va a tener facilidad, porque hay una expensa que está bien pensada, hay un reglamento que genera buena vecindad, hay un edificio que está bien mantenido. Al generarse un buen espacio, como decíamos, ¿no?, en el tema estético, en el tema funcional, entonces también es algo que genera una buena vecindad. Entonces, desde la misma calle hasta el interior, ¿no?, en cómo se siente el edificio, uno lo disfruta más. Y eso es lo que uno quiere para generar que tal vez hay un cliente que nos ha comprado en este proyecto, tal vez en un proyecto o 2 proyectos siguientes nos vuelva a comprar. Claro, ese es el caso de una empresa responsable, ¿no? Pero yo tengo la percepción, al menos, de que para el que, digamos, lastimosamente la ley o la reglamentación está así, para el que quiere hacer las cosas bien, el camino es mucho más largo. Porque para los que quieren hacer las cosas mal, que construyen de manera clandestina o que no son muy visibles, digamos, como empresa y que construyen
en otros barrios que no sean en el centro, hay menos control. Y prácticamente, hace un momento me comentabas de la señora que no puede construir una casa de 2 niveles. Yo te apuesto que cualquiera que le consulte a la señora, decir, métele clandestino, después regularizas. Y es lo que generalmente hace todo el mundo, lastimosamente, por la normativa que existe, ¿no? Y esa es, digamos, la percepción que yo tengo. Quizás esté equivocada, pero yo creo que es más difícil aprobar las cosas para alguien que quiere hacer las cosas bien que para alguien que no las quiere hacer bien. Así es. La verdad que en nuestro caso tratamos de, bueno, como toda buena empresa, como todo buen emprendimiento, digámoslo así, tratamos de mantenerlo con una vista más a futuro. Entonces, por eso, cuando les hablábamos de riesgos, hablábamos de llevarnos bien con los vecinos. Porque quién sabe, ese vecino va a ser el que mañana nos va a tocar la puerta y nos va a ofrecer su terreno para hacer otro proyecto. Correcto. Y lo mismo en este caso, hay que llevarse bien con la ciudad. Y no solo por hacer las cosas bien o por cumplir las normas, como uno dice, sino porque al final nosotros somos vecinos de esta ciudad. Nosotros mismos vivimos de esto, nos relacionamos con nuestros clientes, la verdad que tenemos amistades muy buenas con ellos, han hecho relaciones muy bonitas, tenemos clientes a largo plazo y en muchas conversaciones me ha tocado hablar con gente que nos toca el tema, ¿no? de lo que es valioso para la ciudad en estos proyectos y que tratemos de darle vida, ¿no? De darle vida a los barrios, de darle vida al centro. Hay proyectos muy bonitos que también se están haciendo por fuera, pero en nuestro caso la característica que hacemos es, por decirlo así, trabajar en estos barrios aledaños al centro, tal vez no en los lugares monumentales, tan patrimoniales, pero tratar de darle vida a estos lugares que son estratégicos y que ojalá que tengamos en unos pocos años más, en un corto, mediano o largo plazo, un centro tarijeño vivo, ¿no? No como otras ciudades de nuestro país que tal vez por cuidar mucho el patrimonio o por no tener una planificación realmente bien pensada, ha terminado en que los centros de las ciudades son espacios medio muertos, como ¿no? Santa Cruz, ¿no? Con poca actividad, con poca economía, donde la gente no invierte en mantenimientos, que no son, la verdad que no son espacios donde al turista, digamos, le guste pasear, no son espacios atractivos. Ojalá que podamos mantener un centro bonito de Tarija en un mediano y largo plazo. Bueno, colegas, con eso terminaríamos el segundo bloque. Estructurando Ideas, el podcast que da forma a los conceptos que construyen el futuro. Bueno, ingeniero, entrando a lo que es planificación urbana, ¿qué cree que es lo que necesita Tarija para mejorar la planificación urbana? Necesitamos normas mucho más claras. Hay una normativa ahorita que te habla, ¿no? De anchos de vía, de anchos de frente de terreno, de metros cuadrados. Hay otra normativa que te habla de construcciones de altura. Y tenemos el otro elemento que yo diría que es el permiso de la DGAC. Con aproximación. Y todo eso viene por el cono de aproximación. Entonces, yo particularmente pensaría, y tal vez no vengo desde el mismo contexto, no venimos del mismo contexto que de los arquitectos urbanistas que han diseñado, digamos, todas estas normativas. Obviamente, difícilmente, no es nuestro rubro, no es nuestra área, difícilmente les vamos a decir cómo hacer su trabajo, pero como proyectistas y obviamente desde un contexto de ingeniero, mi perspectiva es que debería ser más fácilmente deducible, digamos. Debería haber una normativa que sea de alguna manera más fácil de proyectar.
que no sea que en cada proyecto uno tiene que ir allá a averiguar, sino que sea directamente estas características te dan esto, ¿no? Claro, es blanco o negro directamente. Claro, que sea algo más objetivo, Claro. porque ahorita no sé si será ventajoso de alguna manera, tal vez así lo vean desde las instituciones que lo manejan así, pero yo no considero que sea una ventaja que haya tanta variable, ¿no? Sino que yo pensaría que es más beneficioso para el proyectista el saber que hay un criterio objetivo y reproducible y que uno entienda bien las bases de cada criterio. Otro tema que sería importante para el desarrollo urbano tarijeño sería, ya pensando en un mediano o largo plazo, sería fuera de lo que estamos hablando, ¿no? del centro tarijeño y de que se desenrede un poquitito este tema patrimonial. Otro tema importante sería que se considere en un mediano o largo plazo que si Tarija va a crecer, no podemos tener un aeropuerto prácticamente a 1 kilómetro del centro. Ahorita es una distancia que se puede caminar a pie al aeropuerto y no conozco yo una ciudad desarrollada que tenga un aeropuerto en el centro de la ciudad. Si bien ahorita es difícil mencionar el tema porque incluso se está invirtiendo en mejorar el aeropuerto, pero yo creo que si pensamos en 10 o en 20 años ya no debería estar ahí. Debería ya haber algún pensamiento, algún criterio, alguna planificación hacia mediano plazo que se vayan tomando previsiones para que se pueda trasladar eventualmente, porque sabemos que es un tema complejo, ¿no? Hay que construir una gran estructura, tiene que tener características, permisos, pero además está el tema de los accesos, el tiempo, tal cual como cuando se ha hecho la terminal, ¿no? que es más sencillo que un aeropuerto, no ha sido fácil y no ha sido completamente efectiva, operativa y accesible en una primera instancia. Entonces, ese es otro tema que yo creo importante para la ciudad, en un mediano o largo plazo. Bueno, ¿qué habilidades debería desarrollar un ingeniero civil que quiere incursionar en lo que es el desarrollo inmobiliario? El desarrollo inmobiliario por sí mismo no es un ámbito de ingeniería, ¿no? Claro. El desarrollo inmobiliario en realidad es un tema de gerencia de proyectos, podemos decirlo así. Entonces, en ese caso, yo por ese lado sí lo vería, ¿no? Que si es que hay un ingeniero que desea entrar más en este rubro, tiene que saber gerenciar proyectos. Tiene que aprender a definir objetivos, tiene que aprender a poner los márgenes de lo que hace un proyecto exitoso o mediano o no tan bueno. Tiene que definir características deseables en el tema comercial, que completamente fuera de nuestro rubro de ingeniería. Pero bueno, todo esto, cuando uno está en el rubro se va aprendiendo, ¿no? Y obviamente tiene que apoyarse en otros profesionales. Son proyectos multidisciplinarios. Entonces, si un ingeniero va a estar a cargo, tiene que tener habilidades blandas, tiene que adquirir experiencia, ya sea propia, ya sea, como yo le digo, ajena, haciendo cursos o conversando con gente experimentada. Tiene que, en esto de habilidades blandas, está este mismo tema, ¿no? Que uno tiene que aprender a tratar con instituciones, tiene que aprender a tratar con personas, con clientes, es como que con vecinos, es como que uno tiene mucha relación. Desarrolla muchas capacidades, ¿no? Tienes que relacionarte con los vecinos de tu proyecto, tienes que relacionarte con las instituciones donde se aprueban los proyectos, tienes que relacionarte con la gente que va a trabajar con vos, porque obviamente uno siendo desarrollador no es dueño de ferreterías, no es el contratista, tienes a los ingenieros eléctricos, de plomerías, de gas, tienes a la gente del ministerio, tienes que tener igual un poco de conocimiento legal también, porque contratos y contratos y contratos por docenas.
Realmente son proyectos multidisciplinarios y mucho de esto son habilidades blandas y experiencia, ¿no? Y obviamente, mientras más experiencia puedas prestarte, mejor. ¿En qué proyectos inmobiliarios está trabajando actualmente? En este momento estamos ahorita desarrollando un condominio con un poco de comercios y departamentos allá en la zona San Roque, en la calle Corrado entre Juan Michel Saracho y Vallivian. Un proyecto bonito, un proyecto en el centro de la ciudad, vamos a tratar de darle vida. Esa cuadra está un poquito oscurita, entonces, como le decía, tratar de darle vida, movimiento, que se sienta más segura, más visitable la zona. Estamos también ya vamos 3 o 4 proyectos en Las Panosas, entonces ya estamos generando el siguiente, ya lo tenemos en puertas, entonces prontito ya van a empezar a salir las publicidades, empezar la venta. Y bueno, y al mismo tiempo también estamos generando otro proyectito cerca del Mercado Central. Y bueno, tenemos muchos más que están más en pañales, pero bueno, esos ya estarían prácticamente consolidados para este año, ¿no? Perfecto. ¿Cómo imagina el futuro de aquí a 10 años del desarrollo inmobiliario en Tarija? Ojalá que un poco más expedito en el tema de la normativa, como hablábamos, ¿no? Se vienen cambios de gestiones municipales, van a haber nuevas caras en las instituciones, o tal vez no nos adelantemos, pero bueno, aunque gane quien gane, yo estimo que va a haber novedades. Tanto la gestión que ahora sale y que está yendo a la reelección, con ellos se tuvo varias conversaciones, habían proyectos tal vez para los que no alcanzaban el tiempo y estimamos que ahora sí. Y bueno, también con mucha más razón van a haber cambios si es que hubiera nuevas autoridades, ¿no? en el tema municipal. Y esperamos que ya han habido algunas reuniones, se han declarado intenciones de mejorar, de coordinar. La verdad que nosotros como sector de desarrolladores inmobiliarios somos una asociación joven. Estamos hace pocos años, digamos, que coordinando, reuniéndonos, trabajando en revisar y en reunirnos con las autoridades para tratar de mejorar estos aspectos normativos, hacer sugerencias, pedir que se tomen en cuenta todos estos aspectos que ya hemos mencionado y muchos otros. Es así que esperamos tener más espacios de coordinación y mayor apertura, ¿no? con las autoridades para que todos estos caminos sean más expeditos. Bueno, ingeniero, ya para finalizar, agradecerle a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de Tarija, a nombre del directorio, por su presencia, por su tiempo y por compartirnos su experiencia que tiene. Desearle éxitos de aquí en adelante y sus palabras para despedirse, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. De la misma manera, felicitar el trabajo que está haciendo el Colegio de Ingenieros Civiles. Esta gestión ha sido amigable también con este sector de los desarrolladores inmobiliarios. Tanto el Colegio de Ingenieros como la Sociedad de Ingenieros están tomando un papel importante en conversar, en buscar apertura en las autoridades, en ser responsables con la ciudad al momento de tomar posiciones frente a normativas, frente a proyectos, y es importante destacar esto, ¿no? Y por nuestra parte, una vez más, agradecer el espacio, esperar que en un futuro tengamos mejores oportunidades aquí en la ciudad y que realmente, como les decía, que la ciudad crezca de una manera ordenada, que sea un centro vivo, un lugar atractivo y que, bueno, nosotros como empresarios y en una cadena como funciona todo en nuestra economía, en la vida, que sean años más prósperos para el tarijeño. Muchas gracias, colegas. Entonces, con eso damos por finalizado este podcast. Recordarnos que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, de TikTok y de YouTube. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, colegas.